got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. Bien, hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase número 3 sobre trastornos de alimentación. Y pues bueno, hemos estado revisando en las clases anteriores. Vimos la parte introductoria de lo que fueron los trastornos de alimentación. Vimos la definición de los trastornos de alimentación desde el DSM. Empezamos a ver la clasificación que hubo, la migración de la estructura, sobre todo diagnóstica, que hubo entre el DSM-4 y luego la migración hacia el DSM-5. Empezamos a revisar de manera general cuáles fueron los, digamos, grandes cambios o los cambios sustantivos entre el DSM-4 y el DSM-5. Y pues bueno, también empezamos a ver de manera muy puntual los criterios clínicos de diagnóstico para anorexia nervosa, ¿sí? Y en este caso, pues bueno, el día de hoy vamos a ver los criterios diagnósticos, pero ahora para la bulimia nervosa, ¿ok? Recordemos que, pues bueno, la gran diferencia o la diferencia sustantiva entre la anorexia nervosa y la bulimia nervosa era la amenorrea, ¿sí? La amenorrea era un signo cardinal que permitía hacer una diferenciación entre una paciente que tiene anorexia y una paciente que tiene bulimia, además de todos los criterios, por supuesto, particulares que tenía la anorexia, así en este caso el miedo al subir de peso, la valoración del IMC, obviamente, por supuesto, entre otras cosas, pero digamos que uno de los signos clínicos cardinales era precisamente la amenorrea. Se sigue tomando en cuenta como signo clínico importante la amenorrea definida, ya lo vimos desde el DSM-5, como la pérdida de al menos 3 ciclos menstruales. Ojo, pero va a depender muchísimo también del patrón del paciente. Si la paciente, por ejemplo, es una paciente de tipo regular, pues entonces será un poquito más sencillo poder diagnosticar esa amenorrea. De lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, si la paciente no tiene ciclos menstruales de tipo regular, entonces será un poquito más complicado poderlo diagnosticar, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante tomar en cuenta este tipo de criterios. En el caso de la bulimia nervosa, lo que nos va a permitir ahora diferenciarlo de la anorexia, generalmente o no siempre es el tipo de conducta compensatoria. Vamos a ver que dentro de los criterios que se utilizan para poder identificar la gravedad de la bulimia, vamos a utilizar la frecuencia de estos comportamientos compensatorios a diferencia de la anorexia. En la anorexia, ustedes recuerdan, por ejemplo, trabajábamos como criterio de gravedad el IMC. Generalmente el IMC me marcaba una pauta, me marcaba una clasificación dentro de esa diferenciación diagnóstica, ¿ok? Entonces, precisamente ahora en el caso de la bulimia, la diferenciación o la clasificación me la va a dar otro criterio de gravedad, que en este caso sería la frecuencia de esa conducta compensatoria, ¿ok? Es importante analizar, o como nutriólogos, pues analizar este tipo de conductas compensatorias, que no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos que indagar un poquito dentro de la historia clínico-nutricia. Tenemos que indagar acerca sobre qué tipo de prácticas realiza la paciente que se pudieran considerar como compensatorias. Sabemos que solamente dentro de la evaluación dietética podemos identificar exclusión de alimentos en particular, podemos identificar horarios, por ejemplo, ayunos prolongados, que también es algo de lo que puede llegar a presentarse. Y que muchas veces, o en la actualidad, yo creo que sería o se vuelve un poco más complejo. Sí, porque definitivamente yo les había dicho, ante toda esta modernidad alimentaria de la cual hablan varios autores, pues sabemos que la sociedad ha optado por prácticas alimentarias muy, pues poco ortodoxas, ¿no? Como por ejemplo, el famoso, la estructura de ayunos prolongados. No estoy diciendo que esté mal, sino estoy diciendo que la gente adopta ese tipo de modelos dietéticos cuando a veces no existe un fundamento, ¿no? O tal vez no se da acompañado de un profesional de la nutrición, que en este caso es un nutriólogo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que analizar, por ejemplo, en el caso del ejercicio excesivo, pues bueno, tendríamos que analizar cuánto es considerado un ejercicio excesivo, ¿sí? Y ahí existen varios criterios, ¿no? Desde el tiempo, la cantidad de minutos que puede hacer la persona, por ejemplo, qué tipo de desgaste tiene con base a otros indicadores fisiológicos, como la frecuencia cardíaca máxima predicha o el consumo máximo de oxígeno, que igual sería un poco más complicado, ¿sí? O sea, es realmente monitorizar la práctica de esta conducta compensatoria se vuelve muchísimo más complejo, ¿sí? Porque entonces, como nutriólogos, tendríamos que indagar un poquito más dentro de todas estas prácticas alimentarias, pues bueno, cuáles serían las que no son ideales, ¿verdad? Para poder tener
una buena salud, ¿sí? Entonces, pues bueno, desde la educación de nutrición, pues tenemos que identificar precisamente esas pautas, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a revisar los criterios puntuales que nos marca el DCM5 y pues bueno, recuerden que es importante que ustedes vayan integrando todo este tipo de conocimientos para nuestro examen parcial, ¿ok? Vamos a empezar entonces con la clase. Ok, bien, vamos a revisar entonces los criterios de diagnóstico para bulimia nervosa. Bien, recuerdo los criterios del DSM-4, ¿sí? El primero de los criterios era que, o se refiere a la presencia de atracones recurrentes. Aquí viene algo bien importante que es la definición de atracón, ¿sí? O un binge episode, ¿ok? ¿A qué se refiere en este caso con atracón? Atracón digamos que se utiliza como ejemplo porque sería bastante complicado poderlo medir, ¿no? De manera muy puntual. Aquí da dos ejemplos, ¿no? De qué es lo que puede ser un atracón o qué características tiene un atracón. Como primer ejemplo, dice que es de ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo, por ejemplo, en un periodo de 2 horas, en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias. Es decir, atracón pues solamente es que la persona tiene una hiperingesta en un tiempo corto, pero aquí viene lo complicado porque muchas veces o existen personas que tienen patrones alimentarios que son de este tipo, es decir, no tienen un trastorno y comen muy rápido y comen demasiado en un periodo muy corto. Entonces, por eso es importante, digamos, o era una de las complicaciones que se presentaba para poder definir la presencia de atracones en el paciente. Aquí pues solamente tenemos que referirnos al propio referente clínico, que es pues, solamente la misma paciente en este caso, para poder definir, entonces, de acuerdo a la ingesta común de esa paciente, pues bueno, que se pudiera considerar entonces como un episodio de atracón, ¿ok? Ahora, como segundo ejemplo, como segunda característica importante que mencionaba el DCM4, era la sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimento, ¿sí? Dice, por ejemplo, sensación de no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está ingiriendo. Aquí sí es un poquito, o digamos, depende totalmente de la situación de la pérdida de control. Es decir, la persona realmente siente que no puede controlar lo que come en cantidad, por ejemplo, y en tiempo, y ahí entonces de ahí el porqué, la importancia de poder evaluar o poder complementar tal vez con algún instrumento psicométrico, ¿sí? Que precisamente el instrumento psicométrico lo que nos hacía o lo que nos permitía o nos permite es poder identificar precisamente ese patrón anormal o dentro de ese episodio que en este caso pues sería el atracón, ¿ok? Bien, luego como segunda característica importante, pues donde las conductas compensatorias inapropiadas de manera repetida con el fin de no ganar peso, perdón, como son la provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno y ejercicio excesivo. Es decir, pues solamente la persona hace hasta lo imposible por no subir de peso, ¿ok? Luego en el tercer criterio dice los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. Es decir, a la semana se presentan al menos 2 veces y es recurrente o ha sido recurrente en los últimos 3 meses. Que bueno, vamos a ver que este fue uno de los criterios que precisamente cambió dentro del DCM5, ¿sí? La evaluación del patrón de la frecuencia de conducta compensatoria cuando migra hacia el DCM5 cambia, ¿sí? Entonces por eso es importante poderlo saberlo, ¿ok? Luego, como cuarto criterio, la autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporal, que aquí tal vez a lo mejor nos ayuda precisamente la psicometría, ¿sí? Precisamente para poder evaluar la percepción corporal a través de algún instrumento o alguna escala de imagen, ¿ok? Y ahí existen varias, ¿no? Como por ejemplo la de Stunkard u otras que nos permiten evaluar siluetas de acuerdo a la autopercepción del paciente, es decir, cómo construye su cuerpo el paciente y entonces cómo lo proyecta, ¿ok? Y como último criterio, el del DSM-4, la alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa, es decir, pues obviamente aquí es parte, digamos que, ¿qué es lo que sucede? Generalmente en los trastornos de alimentación, el trastorno es dinámico, ¿sí? Jamás es estático. Puede ser que la persona inicie con bulimia y luego después agravarse la situación o, digamos, problematizarse y entonces la paciente o en este caso la persona migra de un diagnóstico a otro, ¿sí?
o de un subtipo a otro. Entonces, por eso es importante entender que los trastornos de alimentación no son estáticos, y al no ser estáticos se vuelve mucho más complicado el tratamiento y el diagnóstico, ¿sí? Ok, vamos a revisar entonces ahora los criterios del DSM-5, qué fue lo que pasó. Ok, en el primer criterio nos habla de episodios recurrentes de atracones, ok, simplemente, y nos habla o nos maneja igual las mismas ejemplos que se trabajaron en el DSM-4, que un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes, y habla precisamente de la pérdida del control de la alimentación, y la otra es la cantidad de alimentos que se ingieren en un periodo determinado, ok. Bien, en ese caso no hubo tantos cambios. En el caso del segundo criterio, dice los comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos. Ese también se sigue manteniendo, ¿ok? Este sí cambió. En el tercer criterio dice, los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Es decir, que en este caso ya se vuelve un poco ¿cómo puedo decir? Menos rígido en cuestiones de la aparición de la conducta compensatoria, ¿ok? Y entonces aparece que, o nos dice que si aparece al menos alguna vez dentro de ese periodo, que en este caso son 3 meses, entonces ya se puede llegar a considerar como una bulimia nervosa, ¿ok? Después tenemos, bueno, la autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal, que es precisamente la construcción que nos permite evaluar. Sí, que esto generalmente se puede realizar a través de la psicometría, a través de escalas. Y pues bueno, la alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa, que era lo que les mencionaba, ¿no? La migración de los trastornos, la migración de un trastorno de alimentación es de verdad bastante complejo, ¿no? Y tiene que ver inclusive con proyecciones, tiene que ver con construcciones personales y con otro tipo de historia del propio paciente, ¿sí? Entonces, pues bueno, esos son los dos criterios. Ahora, vimos en la anorexia nervosa un ejemplo de diagnóstico, ¿sí? Aquí vamos a ver también cómo se integra un diagnóstico, pero ahora de bulimia, ¿ok? Utilizando los criterios del DSM-5. Entonces son 3 criterios los que vamos a utilizar. Primero vamos a poner su tipo de bulimia, luego en qué estado se encuentra la paciente y finalmente la gravedad, ¿ok? Subtipo de bulimia, atención, existen 2 subtipos de bulimia, la bulimia que le llaman de tipo purgativa y la bulimia no purgativa, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El tipo de conducta compensatoria, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la purgativa, la conducta compensatoria, pues obviamente en este caso es un vómito, laxantes, diuréticos, enemas, o sea, ¿okay? Que produzcan o que se relacionan totalmente con el peso, ¿sí? Es decir, la conducta compensatoria hace que se pierda peso de una manera aguda, claro, según la creencia del paciente, ¿sí? En el caso de la no purgativa, por ejemplo, en este caso es el ejercicio intenso y uno prolongado sin llegar a purgarse, es decir, sin llegar al vómito, ¿ok? Entonces aquí ese es el vómito, digamos que pudiera ser una diferencia entre los dos subtipos de bulimia nervosa, ¿sí? Obviamente el ejercicio intenso, pues estamos hablando de una persona que realiza tal vez a lo mejor, estamos hablando de 500 o 600 minutos de ejercicio intenso a la semana, ¿sí? Que les mencionaba, a veces podemos incorporar la evaluación o la integración de otros factores como la frecuencia cardíaca máxima predicha, como las unidades metabólicas, como el consumo máximo de oxígeno, nada más como, digamos, complemento de evaluación de esa actividad física, ¿ok? Y pues bueno, la presencia de ayunos prolongados, que les mencionaba que ahora es pues muchísimo más frecuente, ¿no? Encontrar conductas o prácticas alimentarias no ortodoxas debido a estas modernidades alimentarias que tenemos hoy en día, ¿ok? Luego, el estado, igual que en el caso de la anorexia, se refiere a la cantidad de criterios que tenga la paciente. Si la paciente solamente tiene algunos de los criterios de bulimia, entonces está en remisión parcial. Si ya no tiene ninguno de los criterios de que están, o digamos que de los 5 que hay, ya solamente tiene 4, pudiéramos hablar, pero ya solamente tiene uno, pudiéramos hablar de una remisión total, ¿ok? Ahora, la división de la gravedad, si se fijan aquí no se da por IMC, sino se da más bien por la cantidad de conductas compensatorias, ¿ok? O de comportamientos compensatorios. Y nos divide, en leve, moderado, grave y extremo. Si se fijan, el leve, por ejemplo, va de 1 a 3 comportamientos por semana, ¿sí? En el moderado va de 4 a 7, el grave de 8 a 13 y el extremo de 14 o más conductas por semana, ¿ok? Y vemos un ejemplo de diagnóstico. Paciente con bulimia nervosa purgativa en remisión parcial y de tipo leve.
O sea, si se fijan, estamos integrando entonces los 3 criterios clínicos del DSM-5 en la redacción de este diagnóstico, ¿sí? Entonces, por eso digamos que esto nos permite poder integrar el diagnóstico con base a esos criterios, ¿ok? Y pues bueno, será todo por el día de hoy, ¿ok? Recuerden revisar también las otras clases para que puedan ir complementando sus actividades. Muchas gracias.